Buen día a todos. Vamos a empezar esta sesión comentándoles lo siguiente. El día de hoy vamos a terminar la primera parte de la actividad número 7. Vamos a revisar la información que nos va a ayudar a la parte fina de la redacción de sus diferentes tipos de texto. ¿Ok? Así que debemos ya tener la introducción pensando en el trabajo final. Debemos tener el apartado 1, el apartado 2, el apartado 3. Lo que va a quedar pendiente es el apartado 4 y el apartado 5. Es decir, el párrafo comparativo entre el video original con el que ustedes van a hacer, bueno, de hecho ya debían haber hecho los análisis, y el video que van a construir. Y siguiente, nos faltaría el párrafo de conclusión. ¿Qué es lo que vamos a trabajar el día de hoy? La estructura correcta de un párrafo. Ustedes ya saben que existen diferentes tipos de párrafos. Ahora, ¿cómo se construye un párrafo de forma correcta? Luego vamos a identificar cómo se elabora un párrafo si estuviéramos trabajando con el formato APA. Y posteriormente, cómo construyo, si yo redacto, cómo le doy formato en la computadora de acuerdo a las indicaciones del estilo APA. Por lo tanto, el día de hoy se cierra la primera parte. La próxima vez que nos encontremos, vamos a trabajar con la actividad número 6, que está relacionada con el problema prototípico, es decir, con la construcción de su video. No tenemos video, no podemos hacer el párrafo comparativo. No tenemos video, no podemos concluir la actividad 7, no podemos concluir la actividad integradora y obviamente no podemos concluir el problema, el incidente crítico juntamente con el problema prototípico. Hemos acordado que 6, 7, actividad integradora y el problema prototípico con su incidente están íntimamente relacionados para no trabajar doble. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta hasta esto que les acabo de explicar? No, maestro. Perfecto. Entonces, como siempre, voy a apagar la cámara para que podamos proyectar los primeros videos. Van a ser 2 videos y 2 fotos que van a encontrar en su Classroom. Esto que les estoy presentando, todo eso está en su Classroom, ¿ok? Hola, queridos hablantes, soy Alberto Busto. ¿Me confirman, por favor? ¿Ven y escuchan? Sí, maestro, sí se ve. Los párrafos son los ladrillos con que se construye un texto. Por eso, si no construimos con materiales sólidos, nuestro texto se vendrá abajo. Hoy te voy a explicar lo que necesitas para redactar con párrafos que les den un buen soporte a las ideas que quieres expresar y que ayuden así al lector a entender el texto. Para empezar, ¿cuándo hay que cambiar de párrafo? Eso nos lo va a marcar el contenido. Los párrafos tienen que tener unidad de contenido. Un párrafo debe expresar una idea, y solo una. Si te das cuenta de que en un párrafo estás mezclando 2 o más ideas, es que estás haciendo algo mal. Tu texto tiene un problema estructural. Lo que debes hacer entonces es dividir ese párrafo en 2 o en todos los que hagan falta para que cada uno contenga una sola idea. Es verdad que a veces existen ideas complejas que darían lugar a párrafos muy largos. En ese caso, lo que procede es crear párrafos diferentes, de modo que cada uno de ellos contenga un aspecto unitario dentro de una idea compleja. Te voy a dar un truco para que compruebes si tus párrafos tienen unidad de contenido. Prueba a ponerles título. Si están bien redactados, te será fácil resumir su contenido con una pequeña expresión o con una oración muy breve. Y si esto no te funciona, es que tienes que revisarlos.
¿Y cómo se ordena la información dentro de un párrafo? Lo más importante tiene que ir lo primero. Hay un principio básico de redacción que es que siempre tenemos que empezar por lo más importante. Esto se aplica a todos los niveles estructurales del texto. La información más importante va al principio de un texto, al principio de un capítulo, al principio de un apartado y al principio de un párrafo. ¿Y qué extensión tienen que tener los párrafos? Una vez más, eso nos lo va a marcar el contenido. Unos tendrán que ser más largos y otros más cortos. Todo depende de la idea que desarrollan. Pero como norma general vamos a ir a por párrafos de una extensión intermedia. Ni muy largos ni muy cortos. Orientativamente, 10, 12, hasta 15 líneas es una extensión que puede ser razonable. De esta forma, ayudamos al lector a seguir el texto. En general, hay que huir de los párrafos muy cortos y también de los muy largos, pero sobre todo de los párrafos que son muy largos. Los párrafos largos fatigan al lector y aumentan las posibilidades de que abandone el texto. Cada vez que cambiamos de párrafo al leer es como cuando llegamos al descansillo de una escalera. Nos sirve para tomar aliento y continuar la marcha. Si la escalera no se acaba nunca, acabamos perdiendo el ánimo y al final nos damos por vencidos. Así que nunca, nunca, pero nunca debes tener un párrafo que ocupe una página completa. Eso es veneno para el lector y te puedo garantizar que además es que ese párrafo está mal redactado. En el extremo opuesto, tampoco es bueno redactar con párrafos muy breves. Si miras tu página y te das cuenta de que estás redactando con párrafos de 2, 3, 4 líneas, es que no estás desarrollando las ideas o es que estás poniendo en párrafos separados contenido que pertenece a uno solo. Esto también le resulta fatigoso al lector porque le estamos obligando constantemente a dar saltitos y además transmite la idea de un texto un poco deslavazado, un texto que no se ha trabajado lo suficiente. Lo que sí viene bien es incluir de vez en cuando un párrafo un poco más largo o uno un poco más corto. Así evitamos la monotonía y ayudamos a la lectura. Y a veces, pero solo a veces, ojo, está bien incluir un párrafo muy breve que nos puede servir para remachar una idea, para llamar la atención sobre algo fundamental de nuestro escrito. Como ves, la cosa tiene su arte, pero es importante que nos tomemos en serio la división en párrafos, sobre todo en textos que no están organizados en capítulos ni en apartados, porque entonces los párrafos van a ser el único elemento estructural que le da pistas al lector sobre cómo está organizado, sobre cómo está distribuido el contenido de nuestro texto. O sea, dónde empieza y dónde acaba una idea. ¿Y cómo se marca la división de los párrafos? Siempre el final de un párrafo se indica con punto y aparte. Ponemos un punto y cambiamos de línea. ¿Pero qué hacemos a continuación? Hay dos procedimientos diferentes que no debemos mezclar. El primero consiste en sangrar la primera línea del párrafo siguiente. Esto quiere decir que metemos la primera línea un poquito a la derecha. Y el segundo procedimiento es simplemente dejar una línea en blanco entre párrafo y párrafo. Lo que no hay que hacer es mezclar lo uno y lo otro, porque eso es marcar dos veces lo mismo. Y eso no, no. Esto no. El primer procedimiento se usa sobre todo con textos que están concebidos para una lectura más lineal, para un contenido más trabado, que se lee. Esto último que está haciendo referencia a él es cuando estás redactando una novela, cuando estás redactando un cuento, cuando estás redactando una poesía, etcétera, pero no así para el estilo de publicación APA. Recuerden que tiene ciertas características, ¿ok? Seguido. Por ejemplo, para una novela, para un trabajo académico. Y el segundo procedimiento se usa más con textos que vamos a leer entresacando información aquí y allá. Piensa, por ejemplo, en una carta comercial o en un informe técnico. El caso es que quien sabe redactar sabe también escoger el estilo de párrafo más adecuado al tipo de texto con el que está trabajando. Y otra cosa importante es que los párrafos deben ir divididos todos por igual. No puede ser, por ejemplo, que estés separando todos los párrafos con una línea en blanco y que de pronto llegues a uno y ahí hagas punto y aparte, pero no dejes línea en blanco. Esto es típico de principiantes. O es un párrafo o no es un párrafo, pero no hay nada intermedio entre el párrafo y el no párrafo. Y ahora, la curiosidad del día. Esta
¿Me confirman, por favor? Hola de nuevo, bienvenido a mi canal. Este tema de hoy es tipos y estructura del párrafo. ¿Me confirman que escuchan y ven? Sí, se ve y escucha, maestro. Ok, gracias. La vez pasada habíamos visto solamente algunas características generales del mismo, pero ahora vamos a ahondar un poco más en este tema tan interesante que es muy necesario para aprender a redactar textos. Mi nombre es Fabiola Juárez Edgar y como ya sabes, soy la maestra de lectura, expresión oral. Ok, vamos a diferenciar. Ya trabajamos que existen párrafos de introducción, es decir, un párrafo general. Ya identificamos que hay párrafos de desarrollo, el grueso de la información, y hay párrafos de conclusión. Sin embargo, cada párrafo debe tener exactamente la misma estructura, que es lo que estamos revisando en este momento. Otra vez, revisamos en las clases anteriores que existen diferentes tipos de párrafo: expositivos, de comparación, de argumentación, de introducción y de conclusión. Párrafos generales, ¿ok? ¿Qué es lo que debo encontrar en un escrito? Un primer párrafo, un bloque grande de información. En el video anterior expresaron que máximo 15 líneas, pero este párrafo introductorio se refiere a todo el texto. Los párrafos de desarrollo son los que vimos: párrafo argumentativo, párrafo expositivo, párrafo descriptivo. Y otro bloque de aproximadamente 15 líneas, el párrafo de conclusión. Ahora bien, cada párrafo debe tener esta estructura: líneas introductorias, el desarrollo del párrafo como tal, que puede ser expositivo, descriptivo, argumentativo, y líneas de conclusión. Entonces ya estamos al interior del párrafo, ¿ok? Ya sabes, soy la maestra de lectura, expresión oral y escrita 1. De acuerdo con la posición de los párrafos, podemos encontrar de varios tipos, en este caso, 3 específicamente: de introducción, de desarrollo y de conclusión. Si te das cuenta, son las 3 partes naturales de un texto y dependiendo de la posición de estos párrafos, va a ser el tipo al que nos vamos a referir. Así, por ejemplo, el párrafo introductorio es aquel que presenta el tema general del texto y el propósito del mismo. En el ejemplo que te doy aquí, tenemos un párrafo breve que inicia con la oración: el ajolote mexicano, pronunciado ajolote, es una salamandra de la característica poco habitual de conservar sus rasgos larvales en su vida adulta. Como puedes ver, esta oración que subrayé es la primera oración y es la que nos da precisamente el tema del que va a tratar el texto, que en este caso es el ajolote mexicano. Un párrafo de desarrollo presenta cada una de las ideas y de acuerdo con la función que cumpla este párrafo, podemos tener diferentes variantes. Por ejemplo, un párrafo de desarrollo puede explicar, puede comparar, puede argumentar, puede dar conceptos y también puede describir, entre otras funciones. En el ejemplo que se encuentra aquí es subrayado también la oración temática u oración principal. En el caso del párrafo explicativo, este provee de información relevante que permite entender el tema central. Por ejemplo, en este párrafo te he subrayado las oraciones que precisamente explican el tema, que en este caso es el ajolote. Por ejemplo, el ajolote se encuentra únicamente en el complejo lacustre de Xochimilco. Ahí hay información relevante. Abajo, subrayé: vive permanentemente en el agua, que es otra manera de explicar algunas características del ajolote. Y por último,
En la mayoría de los casos, prefieren permanecer en el fondo de los lagos y canales de Xochimilco. Esta sigue siendo información relevante que busca explicar, en este caso, el tema. En el caso del párrafo comparativo, su propósito es precisamente contrastar información para ampliar el tema central. Aquí esta parte está muy bajita, es del video. En el ejemplo que te presento, se compara el ajolote con la salamandra tigre y mencionan algunas características que los hacen distintos. Aquí tú te puedes dar cuenta de que utilizamos algunos conectores que precisamente sirven para contrastar. Por ejemplo, aunque y pero. En el caso del párrafo argumentativo, este busca convencer al lector a través de fundamentos, es decir, argumentos. Estos pueden estar basados en autoridades, utilizando citas textuales o paráfrasis. También pueden estar basados en su experiencia, es decir, la experiencia del autor, entre otros. Por ejemplo, en este párrafo se subrayan las autoridades en el tema, quienes están mencionados de manera explícita, Calderón y Rodríguez, y mencionan fechas que son relevantes y que son tomadas de las fuentes originales. Asimismo, se menciona, por ejemplo, el Instituto de Biología de la UNAM. Estos son argumentos basados en autoridad. El párrafo conceptual busca definir conceptos o palabras clave que serán utilizadas en el texto y son de gran relevancia. Generalmente se toman estas acepciones de diccionarios u otros, como enciclopedias. Aquí, por ejemplo, en este párrafo, se conceptualiza al ajolote y dice que se trata de una salamandra. Nos da información relevante que se toma de, en este caso, un diccionario. Por otra parte, los párrafos de conclusión tienen como objetivo recapitular lo más relevante en el texto. Estos deben de ser concretos y hacer énfasis en el tema central. En el ejemplo que te presento, se retoma el texto general, se retoma el tema central y se hace énfasis al final para que éste tenga cierto impacto. La estructura del párrafo es variada, pero se recomienda que esté escrito de lo general a lo particular para lograr la claridad. Sin embargo, no es la única manera de redactarlo. De acuerdo con sus características generales, nosotros sabemos que un párrafo contiene una oración temática, oraciones secundarias y complementarias y un cierre. El orden de estos elementos puede variar, dando pie a las siguientes: inductivo, circular o deductivo, dependiendo de en dónde se encuentre, por ejemplo, la oración temática. En un párrafo en donde la oración temática está al inicio, se tiene esta estructura. La oración temática inicia. Es lo que vamos a identificar como líneas introductorias del párrafo, el desarrollo del párrafo en sí y la conclusión del párrafo. Obviamente, si ya voy a hacer un nuevo párrafo que no tiene nada que ver con la idea. Acuérdense que yo puedo dividir diferentes párrafos. En un video anterior nos describieron, ejemplo, un párrafo para la textura, un párrafo para el color. Si es así, entonces todavía no tengo un párrafo de conclusión, o sea, más bien líneas de conclusión. ¿Cuándo tengo líneas de conclusión? Cuando voy a escribir un párrafo completamente nuevo. ¿Ok? Inicia siendo la introducción de este párrafo. Posteriormente, en el desarrollo, se van a encontrar las oraciones secundarias o complementarias. Aquí vienen todos los elementos que nos van a ayudar a desarrollar la oración temática. Y finalmente, se da el cierre o remate del párrafo, con alguna oración que nos permita hacer énfasis
o rematar y llamar la atención a sí mismo de nuestro lector. Espero que esta información Me confirman que ven en pantalla una imagen que dice párrafo argumentativo sobre las funciones del lenguaje. No, maestro. Espera unos minutitos a ver si lo logran ver. ¿Todavía no? Ya se ve, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces, otra vez, regresamos a la estructura del párrafo. No nos confundamos con los párrafos introductorios, párrafos de desarrollo y párrafos de conclusión. Estamos hablando de párrafos. Ahora estamos hablando de la estructura interna del párrafo. El párrafo también tiene la misma estructura, pero con líneas de introducción. En este caso, el desarrollo, que sería el tipo de párrafo, según la clasificación, si es argumentativo, si es explicativo, etcétera, etcétera, y las líneas de conclusión. Recuerden que esta es la estructura. ¿Cuánto es obligatorio las conclusiones cuando voy a cambiar de párrafo? Entonces, aquí se nos presenta un ejemplo de cómo pudieran ser las líneas introductorias, el desarrollo y la conclusión del párrafo. Ojo, aquí no se está haciendo el análisis del spot, solamente se está utilizando los elementos de la lectura en cuanto a las funciones del lenguaje. Ejemplo, mis líneas introductorias. El lenguaje no es solo un medio de comunicación, sino una herramienta fundamental para la construcción del pensamiento y la interacción social. La conclusión del párrafo sería, por ello, comprender las funciones del lenguaje no es un ejercicio teórico aislado, sino una necesidad práctica que fortalece nuestra capacidad de expresarnos y entendernos, entender mejor a los demás. Entonces ya tengo esta estructura. ¿Qué voy a hacer en el desarrollo? Dependiendo del tipo de párrafo que quiero construir. En este caso, es un párrafo argumentativo de los conceptos. Lo que a ustedes se les está pidiendo es que este concepto esté relacionado con el análisis de su spot publicitario. Por lo tanto, si ustedes me presentan nada más esta información, su párrafo no está completo porque no me están haciendo el análisis comparativo o argumentativo, en este caso, del spot. ¿Por qué hice esta estructura? Para que podamos ver la diferencia. Yo puedo tener un párrafo argumentativo solamente de conceptos, pero a lo que ustedes se les está solicitando es un párrafo argumentativo con el análisis del spot con relación a las funciones del lenguaje. Entonces, no nos confundamos. Luego, el desarrollo. Acuérdense que los argumentativos van de dos maneras. Cuando yo argumento desde mi experiencia, vamos bien, pero estamos trabajando como parte del estilo de publicación APA, entonces todas las argumentaciones tienen que estar acompañadas de una cita, ¿ok? Entonces, ¿cómo está redactado el párrafo? Como afirma
la función del lenguaje depende de, y entonces va enlistando los diferentes tipos de funciones. La función referencial me permite tal cosa, la función emotiva me permite tal cosa, la función apelativa me permite tal cosa, y así. Entonces, concluyamos. La estructura de un buen párrafo tiene que tener líneas introductorias, el desarrollo en sí, el tipo de párrafo de acuerdo a su clasificación y las líneas de conclusión. Cuando sí o sí son obligatorias las líneas de conclusión, cuando vas a redactar un nuevo párrafo. Pero las líneas introductorias sí o sí tienen que estar. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios hasta acá? No, maestro. Ok, ahora nos vamos ya muy concreto al estilo de redacción APA. ¿Logran ver la imagen? Ejemplo extraordinario de cómo redactar un párrafo con citas. Sí, maestra, pero no se ve claro. Ok. Maestro, yo no estoy viendo nada. Checa tu internet, porque si con una sola persona que lo está viendo es que está funcionando. Nada más chécalo, por favor. Dice, Ok. ejemplo extraordinario de cómo redactar un párrafo. Sin embargo, les recuerdo que estos elementos están en el claustro. ¿Ok? Entonces, ya identificamos, aquí obviamente cambian las maneras. Preámbulo son las líneas introductorias. ¿Ok? En este caso, fíjense cómo va la estructura. Introducción a la cita en sí. En este caso, hay un parafraseo, no es, ¿ok? Y la conclusión o análisis. Esta es la estructura para un párrafo con estilo de publicación APA. Entonces, vamos a leer. Por ejemplo, preámbulo, en los últimos 30 años, esa es tu idea, esa es la redacción del autor. Ha habido diversas innovaciones educativas en lo que respecta a las tecnologías en el aula. Viene la introducción de la cita. Utilizar la tecnología en la educación implica, y ya viene ahora la cita del autor, comprensión del sistema. Sin embargo, palabras de conexión. Acuérdense que ustedes ya tienen un listado de conectores. Conectores de cantidades, conectores de tiempo, conectores de adverbio, conectores y demás. Es necesario porque si no las ideas quedan vagas y nada más parece que están amontonadas. Entonces, recuerden, lo que vimos anteriormente es para cualquier tipo de párrafo. ¿Ok? En este caso, si estamos trabajando con el estilo de publicación APA, tiene su propia estructura. Entonces, este es un ejemplo de ello, de cómo debo hacer la introducción, cómo debo hacer la cita, cómo debo hacer el paráfrasis. Y en la misma estructura, palabras introductorias, oraciones introductorias, el desarrollo del párrafo. En este caso, es un párrafo argumentativo porque está sustentado y está diciendo por qué es la importancia de utilizar la tecnología. Entonces está argumentando. Regreso y enfatizo. Como bloques de información, tenemos un bloque llamado párrafo introductorio. Bloques de párrafos argumentativos, explicativos, comparativos y párrafo de conclusión. Lo veo de macro, lo veo de todo el documento.
Ahora me voy a párrafo por párrafo. El párrafo debe tener una estructura como si fuese un sándwich. Pan, introducción. Pan, conclusión. Y el desarrollo sería la carne, el jamón, etcétera, la hamburguesa. ¿Ok? Pero esa es la estructura del párrafo. No confundamos párrafos introductorios con la estructura de un párrafo. Eso es lo que quiero que les quede muy claro. No confundamos. Entonces, ¿qué es lo que queda con ustedes en este momento? Ya tienen el grueso de la información. Ahora le falta esta parte fina de sus párrafos. Con base en esto que acabamos de revisar, hay otra presentación donde también hay una estructura de párrafos y otro tipo de párrafos. Lo mismo, la idea principal, el desarrollo y el cierre. ¿Lo alcanzan a ver? Características del párrafo. Sí, maestro. Y hay, por ejemplo, párrafos de introducción, párrafos temáticos, nos muestran ejemplos de cómo se está justificando, dónde está la problematización, etcétera. Entonces, pero ya esta presentación es estilo de publicación APA. Lo primero que vimos fueron párrafos en general. Ahora, los párrafos de acuerdo a. Vamos a ver el último video de cómo ya redactado, programo mi Word y en automático me da la estructura. Ojo, la estructura, lo que vimos anteriormente en el video. Recuerden que el señor estaba diciendo que pueden ser espacios o sangrías. En el caso de estilo de publicación APA es diferente, que es lo que vamos a revisar en este último video. Permítame, por favor. Voy a guardar este video, permítame un momento. Y ahorita les presento el otro, si no, cuando lo necesitemos no lo vamos a tener a la mano. Por más sonrisas. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez ¿Me confirman que ven y escuchan? más al canal del Tío Tech. Yo soy Vanessa García y juntos Maestro. el día aprenderemos a configurar los párrafos de nuestro documento en Microsoft Word según lo que en este caso nos deriva el formato APA en su 7ª edición. Así que vamos con el ejemplo. Esto es muy fácil de realizar, lo único que tenemos que tener en cuenta son la serie de disposiciones que nos indica APA para poder adecuar todas estas en nuestro documento de Word. Vean que dentro de las fuentes nos indica APA que nosotros tenemos dos grupos de las cuales nos desplaza fuentes que podemos utilizar. Vean que en las fuentes serif nos indica que podemos utilizar tanto Georgia como Times New Roman en una puntuación de 12, Computer Modern en una puntuación de 10, o también podemos elegir las fuentes sans serif, tanto Calibri como Arial en una puntuación de 11 o Lucida Sans en una puntuación de 10.
Ahora, la alineación de nuestro documento debe ser hacia la izquierda. La sangría que debe tener esa primera línea con una puntuación de 1.27 centímetros y su interlineado doble. Así que teniendo en cuenta estas disposiciones, vamos a iniciar con el ejemplo. Vean que aquí solamente tengo establecida una hoja. Esto sirve para todas las hojas, todos los párrafos que ustedes deseen utilizar. Lo único que vamos a hacer es dirigirnos a esta opción de estilos en nuestras herramientas, vean, y aquí vamos a escoger el primer estilo, que es normal. Vamos a darle un clic derecho y nos vamos a desplazar hacia la opción de modificar. Seleccionamos y vean que en esta ventana, observen, solamente esta ventana es la que nosotros debemos configurar para que se adecue ya todo nuestro documento. Así que aquí primero yo voy a configurar el nombre. Esto es a criterio de ustedes, si deseen pueden hacerlo o si no pueden dejarlo así de esta forma. Yo en este caso voy a configurarlo así, para que me sea más fácil poder escogerlo. El estilo del párrafo va a quedarse en normal. El formato, recuerden que pueden utilizar el que ustedes han escogido según los grupos. Yo lo voy a dejar en Times New Roman. Recuerden que la puntuación era de 12. Y aquí, observen mi cursor. En la opción de formato, al desplazar, me indica esta opción de párrafo. Es donde yo voy a seleccionarle. Y vean, me salen todas estas ventanas. Estas son las series de configuraciones que yo voy a realizar. Recuerda la alineación hacia la izquierda. Aquí está configurado, la dejamos ahí. Dentro de la sangría nos indicaba que debe ser a primera línea y no en 1.25, sino en 1.27. Ahora, el espaciado, tanto como anterior y posterior, debe tener una puntuación de 0. Así que miren que acá me indica 8. Yo voy a configurarlo y dejarlo a 0. En el interlineado me indica que esta debe ser doble. Observen. Ahora seleccionamos todas las disposiciones que nos indicó APA. En mi vista previa me aparece así y lo único que debo hacer es aceptar. Acepto, acepto y todo mi documento ya se ha configurado según la selección que he tomado yo. Por ejemplo, vamos a tener en cuenta que este párrafo no se ha configurado. Tranquilos que lo único que deben hacer es seleccionar aquel párrafo que no está configurado y darle clic en la que sí han configurado. Y vean, todo se proporciona a manera que ustedes han ido indicando. Así que de esta manera muy sencilla hemos configurado nuestro párrafo de Word según la normativa de APA en su 7ª edición. Espero haberte ayudado y no te olvides que nos encontramos en un siguiente video para seguir aprendiendo aquí en el canal del Tío Tech. Ok, entonces, ¿qué queda en este segundo módulo? Van a hacer la parte fina. Primero tienen que identificar, ya tengo mi párrafo argumentativo, ya tengo mi párrafo explicativo. Sí, ok, entonces ya tengo la estructura. Siguiente, está dividido conforme a cómo puedo identificar perfectamente que hay un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos y demás con la estructura. Siguiente, voy a identificar si mis párrafos tienen líneas introductorias, el desarrollo en sí y las conclusiones. Todos sus párrafos deben tener conclusiones porque son temas diferentes. El primero fue el circuito del habla, el siguiente es con relación a las funciones y nos falta otro párrafo con relación a los impactos, otro párrafo con relación a los tipos de comunicación. Entonces, sí, todos sus párrafos deben tener líneas introductorias, el desarrollo y las líneas de conclusión. Luego, checar si estoy utilizando citas, las estoy utilizando correctamente. Me voy a la fotografía que vimos, que les presenté, que está en el Classroom, para ver
estoy empezando el preámbulo, la introducción a la cita como tal, que puede ser parafraseada, que puede ser textual, ya revisamos todo esto, las líneas de conclusión y posteriormente esta programación en Word. Porque muchas de las veces hacemos el tab y como ¿cómo les puedo explicar? La computadora es como que una espiral, el siguiente tab ya no me queda alineado. Entonces, esta forma de programación me ayuda y asegurar que todos mis párrafos tengan la misma estructura. ¿Ok? Entonces, en este siguiente módulo, esta hora que queda, 20 minutos antes, como siempre, de que termine, ya necesito ver un párrafo pulido, un párrafo con la estructura, un párrafo con líneas introductorias. Así como presenté los colores, vayan marcando en este momento, escojan un color. Cada párrafo debe tener 3 colores. El párrafo donde son las líneas introductorias, el párrafo donde más bien, la estructura del párrafo de su desarrollo y la estructura del párrafo en la conclusión. ¿Ok? Entonces, cada párrafo que me vayan mostrando, ya luego le quitarán el color. Esto es nada más por fines prácticos y de ejemplo, para que podamos identificar perfectamente cuáles son sus líneas introductorias, el desarrollo en sí, de acuerdo a la clasificación del párrafo, y sus líneas de conclusión. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios hasta acá? Maestro, entonces se le quitaría el subtítulo que se le puso a cada párrafo. No, ese es el subtítulo de cada párrafo. No, se lo dejamos porque cuando estemos trabajando, sobre todo en su tesis, cada va a tener un subtítulo. ¿Ok? Al subtítulo le vamos a poner un punto, así como está en el PDF. ¿Se acuerdan? En este caso, el primer punto va a ser circuito del habla. Entonces, 1, punto, circuito del habla. El 2, funciones de la comunicación. El 3, tipos de comunicación. Acuérdense que están las tablas de cuáles son los subtemas, los puntos. Vamos a llegar en este momento hasta el 4. No podemos hacer 4 y 5 porque el 4 es el de comparación y el 5 es el de conclusión. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. ¿Alguna otra duda? ¿Algún otro comentario? Entonces, la tarea ahorita es, necesito que me muestren un párrafo ya perfectamente pulido con esta estructura fina que acabamos de revisar. ¿Estamos? Bueno, entonces, por favor, a trabajar. Yo les diría que cada uno, aunque hayan trabajado en equipo, hagan que se dividan y que cada uno trabaje con un párrafo para que todos tengan la misma experiencia, desde la programación en la computadora a identificar el párrafo, la cita, la estructura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero por equipo solo me van a presentar uno. Ok, de todas maneras, recuerden que aunque tenga mi micrófono en silencio, yo estoy aquí por si hay alguna duda, algún comentario. Adelante a trabajar, por favor.
¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, aclaración? No, maestro, de mi parte no. Gracias.
Hola, ¿quién ya está listo para presentar sus avances? ¿Qué equipo? ¿Quién dice yo? Ok, a ver, ¿me ayudas leyendo, por favor? El de aquí es el párrafo, bueno, son las líneas introductorias. Para entender cómo nos comunicamos todos los días, desde una plática casual hasta un anuncio publicitario, es importante conocer el circuito del habla, que explica paso a paso cómo un mensaje nace, viaja y llega a otra persona. Perfecto. El de aquí ya es el desarrollo. El circuito del habla es la base de toda comunicación y explica cómo una idea pasa de una persona a otra. Está formado por 6 elementos: el emisor que crea el mensaje, el receptor que lo recibe, el mensaje que contiene la información, el canal que es el medio por el cual se transmite, el código que es el lenguaje o sistema de signos que ambos entienden, y el contexto que da sentido a todo lo que se dice. En la mercadotecnia, este proceso es esencial porque de él depende que una marca logre conectar con su público. Si el mensaje no se adapta al lenguaje, intereses o entornos de las personas, la publicidad puede pasar desapercibida o incluso causar rechazo. Por eso las empresas deben cuidar cada detalle para que su mensaje llegue con claridad y emoción. Como menciona Berlo, 1960, la comunicación es la base de toda relación humana y su efectividad depende de la comprensión mutua entre quienes hablan y quien escucha. Y el azul es las líneas de conclusión. Dominar la comunicación es lo que permite que cualquier mensaje, ya sea académico, social o de negocios, cumpla su misión. Y con la publicidad, comprenderlo es casi una regla de oro. Si fallas en un componente, toda la cadena se rompe y el objetivo se pierde. Ok, yo le pasaría estas líneas a la conclusión. En la mercadotecnia, este proceso es esencial porque depende de una marca logre conectar con el público. ¿Ok? Nada más pasaría ese párrafo, esas líneas a tu conclusión. Ok, maestro. Pero podemos decir, dominar la comunicación es lo que permite a cualquier con su misión hasta allá. Luego seguiría lo de la mercadotecnia. En mercadotecnia, y con la publicidad y ya cierra perfecto tu párrafo. ¿Ok? Sí, maestro. Bien, ahora, en este párrafo todavía no hay ningún análisis. Hay un párrafo donde ya se está analizando cada elemento del spot. Sí, maestro. En Perfecto, eso hemos avanzado las líneas introductorias. perfecto, perfecto. Entonces ya les quedó claro cómo la estructura. Muy bien, felicidades. Ya está. Con base en esta retro, empiezan a hacer los demás. ¿Ok? Excelente. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? ¿Algún otro equipo ya terminó? ¿O del mismo equipo que quiera presentar su párrafo que le tocó? Maestro, todavía estamos trabajando sobre ello. Ok. Unos minutitos más porque si no, no me va a dar tiempo. Porque acuérdense que hoy terminamos esta parte y en la siguiente sesión iniciamos el tema nuevo.
Entonces, iniciamos el tema nuevo y si hay tiempo, les puedo revisar. Pero la idea es revisarles hoy, ¿ok? Para que ustedes puedan avanzar.
Ok, vamos a dar por terminado la sesión. Entonces quedamos de la siguiente manera. Cuando nos volvamos a encontrar el próximo, que nos toca el lunes, ¿verdad? Próximo lunes, 6 clase. Empezamos el tema nuevo que es la actividad número 6, los organizadores, que está relacionado con el incidente crítico, es decir, la construcción del video, el nuevo video con base en esta información. Y en el siguiente bloque reviso avances de los que no presentaron en primera instancia y avances de los demás, ¿ok? Entonces voy a dar por terminada la sesión para que dé la oportunidad de que se genere el video y se pueda conectar el siguiente equipo. Nos vemos. Ok, Hasta maestro, luego, muchísimas maestro. gracias. Hasta luego.